Hola hijos de Pasteur, ¿listo para estar completamente la cabeza? La cosa por Europa parece descontrolarse aún más. Hoy ha habido pico de contagios en Reino Unido, más de 30.000, mientras Alemania llega a superar las 900 muertes en un solo día. El culpable de este desastre podría ser una nueva variante del virus, que ha puesto en alerta roja a expertos y gobernantes del viejo continente, llevando a aislar las islas británicas. Algo absolutamente ineficaz. La nueva variante ya está aquí, con casos detectados en otros países como Italia o Alemania, lo que hace que nos surjan muchas preocupaciones y no menos preguntas. ¿Qué es esta variante? ¿Y una cepa? ¿Cómo funciona? ¿Es más peligrosa? ¿Hay que preocuparse? Todo esto y mucho más en un vídeo especial con mi compañera de órbita laica, la química Débora García. ¿Tienes ganas de este flow? Pues quédate porque te cuento muchas cosas. Arrancamos. Las palabras cepas, variantes, mutaciones dan mucho, pero que mucho miedo. Nos recuerdan a películas apocalípticas del fin del mundo. Pues este miedo es una reacción normal ante lo desconocido. Nos da pavor. Y las películas de Hollywood no ayudan. Pero comprender las cosas siempre viene bien. Por eso que convenga echar un ojo más de cerca a lo que está pasando. Pues comencemos como siempre por el principio, por lo básico. ¿Qué es un virus? Pues ya saben, un organismo muy pequeño formado por una cadena de ADN o ARN, instrucciones genéticas cubiertas por una película de grasa y proteínas. Un virus se expande dentro de nuestro cuerpo secuestrando una célula y forzándola a hacer copias de sí misma. El virus se multiplica aceleradamente, contagiando células vecinas y creciendo en el interior de un órgano como nuestro pulmón. Entonces se dice que nosotros hemos contraído la enfermedad. En ese momento, por estornudos o otro tipo de contactos, el virus puede llegar a otras personas, extendiéndose efectivamente entre los ciudadanos. Esto ya lo conocemos, pero ¿cuándo decide este virus mutar? ¿Cómo ocurre algo así? La clave está en un proceso que ya hemos mencionado: el copiado. Al replicarse, el virus genera una copia duplicando uno a uno los genes de su código genético, sus instrucciones para operar. Sí, estas instrucciones lo que hacen es determinar las características del virus, quién es, cómo funciona. Pero como ocurre con el juego del teléfono escacharrado, estropeado, como lo quieras llamar, las copias no son perfectas e introducen errores. A estos errores de copia los conocemos como mutaciones, y a pesar de su nombre catastrófico, no tienen nada de malo en sí mismos. Es más, gracias a esas mutaciones, tú y yo estamos aquí. Es el mecanismo que está detrás de la evolución. Pequeños cambios casuales que van generando nuevas características en un organismo. La mayor parte de estos errores en las copias genera organismos con peores condiciones para subsistir y acaban extinguiéndose. Pero muy de vez en cuando, ese error dota de una nueva característica al organismo que resulta ser beneficiosa. Este nuevo organismo mutante sobrevive y consigue duplicarse exitosamente, propagando este error a las generaciones futuras. Si ese rasgo nuevo es claramente beneficioso sobre el original, la nueva variante puede desplazar a la antigua y llegar a ser dominante, simplemente porque sobrevive mejor y se copia más a sí misma. Pues este mecanismo se da continuamente en la naturaleza y en todos los seres vivos, porque el mecanismo de replicación de células es una de las bases de la vida en la naturaleza. Ocurre aquí y ahora, mientras lees, mientras ves un video o mientras duermes. Y también sí, en tu cuerpo, por supuesto. Es ineludible y es fundamental para la vida. El problema es que lo que es beneficioso para tu existencia puede ser una agresión o una amenaza para la existencia de una vida rival o en competencia. Así, lo que es beneficioso para un león será una amenaza para una gacela. Lo que es beneficioso para un oso puede ser perjudicial para un salmón o un virus para un humano. Este mecanismo de mejora en general puede ser muy malas noticias. Y es aún peor en el caso de los virus, donde todo esto que te he contado puede suceder muy rápido, a escalas inimaginables. Porque claro, en seres complejos como un león, un oso o nosotros, tú y yo, un cambio de este estilo sutil de generación en generación para generar una diferencia apreciable en nuestros organismos puede tomar, no sé, millones de años. Es decir, los animales complejos nos copiamos muy lentamente. Algo muy distinto completamente a lo que ocurre con un virus, que está continuamente sujeto a este mecanismo de replicación. En unos días pasan cientos de generaciones. Y esto lo que hace es acelerar estos procesos y nos expone continuamente a estas temidas mutaciones que dan lugar a variantes y cepas. ¿Pero qué es una variante? ¿Qué es una cepa? ¿Qué los diferencia? ¿Y esto que ha ocurrido en el Reino Unido, qué es entonces? ¿Se puede considerar una cepa? Y sea como sea que se llame, ¿es peligroso?
¿Deberíamos estar asustados? ¿Podría ir a peor? ¿Qué puede pasar? ¿Podría formarse un supervirus supermortal? Y finalmente, ¿cómo todo esto que está pasando puede afectar a las vacunas? Pues todo esto y mucho más nos lo va a contar una experta. Ella es química, se llama Débora García y es divulgadora. Entre otros proyectos tiene varios libros que dejo por aquí, además de colaborar conmigo en Órbita Laica, en Televisión Española, la 2, que por cierto echen un ojo porque acaba de terminar la sexta temporada en la que estamos trabajando y tienen todos los capítulos disponibles en la web. Los dejo por aquí abajo para que los vean. Y además también Débora es youtuber, un canal maravilloso, Débora Ciencia. También lo dejo por aquí para que lo vean. Pues bueno, Débora, nos respondes estas preguntas. Queremos saber esas diferencias entre cepas y variantes y saber si realmente hay peligro en esto que está ocurriendo. Además de contarnos con un poquito más de detalle esto de la replicación, la copia y los errores que ocurren. Adelante, Débora. Hola, Javi. Estoy encantada de estar en tu canal, así que muchísimas gracias por la invitación. Al final, el ARN, tengo aquí el ARN del coronavirus, es como un texto, lo que pasa que los textos del ARN se escriben con solo 4 letras. Igual que nosotros cuando copiamos un texto podemos cometer errores, una falta de ortografía, te comes una palabra, te comes una letra, pues esto también lo hacen las células al azar, ocurre al azar, van cometiendo algunos errores. Cuando cometen un error, lo he marcado aquí, en amarillo, cuando cometen un error, por ejemplo, se han comido una palabra, claro, tú puedes leer el texto y le falta una palabra, pero el texto se entiende más o menos igual. Pues esto ocurre con el coronavirus. Si hay un error, esto es una mutación, pero el texto se entiende más o menos igual. Estamos hablando de variantes, esto sería una variante del coronavirus. ¿Qué ocurre? Que si una infección dura mucho tiempo y entonces se hacen muchas copias del coronavirus, pues claro, le damos más oportunidad, hay más probabilidad de cometer errores y más errores. Si además ese virus está circulando, como es el caso entre muchas personas, pues le estamos dando muchas oportunidades de cometer errores en las copias. Entonces pueden surgir muchos más errores. Por ejemplo, en este de aquí ya tenemos muchos errores, muchas mutaciones. Igual que cuando tenemos un texto en el que hay varias faltas de ortografía, te has comido varias palabras, puede que el texto ya no se entienda bien. Pues esto es lo que puede llegar a suceder. Al final hay un montón de variantes del coronavirus, miles de variantes del coronavirus circulando. Ahora nos estamos deteniendo en una porque puede tener algunas implicaciones en la forma en la que se contagia el coronavirus, ¿no? Si es más o menos contagioso. Y nos estamos deteniendo en analizar esta nueva variante. Pero realmente hay miles de variantes. Y hablamos de variantes, no de cepas. ¿Por qué? Resulta que una variante, pues al final es eso, cualquier virus que tiene ARN pero que acumula mutaciones. Esos son variantes. Hablaríamos de cepas cuando esas mutaciones tienen implicaciones biológicas significativas. De momento no es el caso. Podríamos hacer la analogía de que una variante sería como un hermano del virus y una cepa es como un primo del virus. En este caso estamos hablando de variantes. ¿Cómo podríamos explicar que esta variante tenga algo que ver con que este virus parece que se contagia más o con más facilidad? Resulta que en Reino Unido los contagios han aumentado bastante y resulta que hemos detectado que muchos de esos contagios se han producido con esta variante en concreto. Entonces puede ser que esta variante tenga algo que le haga especial y que se contagie con más facilidad. Pero hay que analizar, y se están analizando otros muchos factores, porque esta ola de contagios ha coincidido con la relajación de algunas restricciones. Entonces hay que analizar todos estos factores, porque a lo mejor estamos ante la tormenta perfecta. Que este virus sea más contagioso significa que la enfermedad que produce vaya a ser más grave o que el virus vaya a ser más letal. Pues la realidad es que no tiene por qué. Es algo que vamos a analizar, pero no tiene por qué. De hecho, realmente suele suceder al revés, ¿no? Y esto lo explicaríamos desde la teoría de la evolución. Al final, la evolución viene a decir que el que sobrevive es el que está mejor adaptado. ¿Qué significa que un virus esté bien adaptado? Pues a un virus mejor adaptado significa que se contagia con facilidad, pero no es letal o es poco letal, porque al final un virus, para garantizar su supervivencia, tiene que garantizarse también la supervivencia del huésped. Entonces, en términos de evolución, lo más adaptativo para un virus sería que se contagie muy fácil, pero que no sea muy letal o no produzca enfermedades muy graves para que no sea letal. Claro, analizar esto desde el punto de vista de la evolución, de momento es precipitado, porque el virus lleva entre nosotros un año, y para analizar algo en términos evolutivos necesitamos una escala temporal
mayor. Entonces, no podemos decir que este virus se contagia mejor y entonces produce una enfermedad menos grave o va a ser menos letal. No podemos sacar esa conclusión, porque al final, una cosa muy importante de la biología es que la biología no entiende de voluntad. O sea, no toma decisiones de qué es lo que me beneficia y qué es lo que no. No entiende de voluntad. Esto es algo muy importante. Las mutaciones suceden por azar. Y entonces, por azar, también podría suceder que una de estas mutaciones ocasionase que el virus fuese más contagioso y también más letal. En términos adaptativos esto no beneficia a nadie, o sea, no nos beneficia a nosotros como especie ni tampoco beneficia al virus, pero por azar podría suceder. Estamos analizando qué es lo que ocurre. Entonces, para eso lo que se está llevando a cabo es se están monitorizando todos los casos de COVID-19 de personas infectadas con esta nueva variante, a ver cómo evolucionan y a ver qué conclusiones podemos sacar. Y si verdaderamente se confirma la hipótesis de que esta variante es más contagiosa y a ver qué sabemos sobre la enfermedad, si es más o menos grave o más o menos letal. Ah, sí, una cosa importante. Si finalmente se demuestra que esta variante del coronavirus es más contagiosa, se transmite con más facilidad, ¿esto podría afectar a las medidas que tomamos para evitar los contagios? Pues la realidad es que no. Hay que tener en cuenta que el coronavirus, ya tal cual conocemos todas las variantes que están circulando, ya son muy contagiosas. Esto hay que tenerlo muy claro. Si ahora tenemos enfrente una variante que es todavía más contagiosa, las medidas van a ser las mismas. Distancia, mascarilla, higiene, ventilación van a ser las mismas. Tendremos que reforzarlas, pero las barreras que podemos poner para evitar los contagios van a seguir siendo las mismas. ¿Esta nueva variante va a afectar a las vacunas? ¿Tendremos que hacer alguna modificación en las vacunas? De momento creemos que no, todo apunta a que no, pero de todas formas sería relativamente fácil sacar una nueva vacuna que funcionase también contra esta variante, porque lo importante de las vacunas, las que estamos empezando a aplicar en estas primeras campañas de vacunación, lo interesante de estas vacunas es la tecnología, no el material genético con el que se hacen, sino la tecnología que sabemos que funciona. Eso es lo más interesante. Igual que, por ejemplo, cada año tenemos unas vacunas nuevas para la gripe porque hemos dado con la clave de la tecnología para fabricar nuevas vacunas en un tiempo bastante corto. Pues esto ocurriría exactamente igual con el nuevo coronavirus. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora de las vacunas? Bueno, pues los laboratorios que fabrican estas vacunas de ARN ya nos han dicho que todo apunta a que las vacunas que estamos utilizando actualmente sirvan también para esta variante, ¿no? Que los anticuerpos que entrenan estas vacunas también sean efectivos para esta nueva variante. De todas formas, si nos ponemos en el peor escenario posible, que es que estas vacunas no funcionasen o no fuesen del todo eficaces contra esta nueva variante del coronavirus, podríamos tener una nueva vacuna en tan solo 6 semanas. Esta es la información que nos han trasladado los laboratorios que fabrican estas vacunas con las que empieza la campaña de vacunación el 27 de diciembre. Y creo que esto es todo. Muchas gracias, Javi. Pues muchas gracias, Débora, ha estado genial. Chicos, chicas, pásense a conocer su trabajo de divulgación porque es magnífico. Pues eso, estamos ante un proceso normal y bien conocido dentro de la ciencia. Hay que prestar atención y, como dice Débora, continuar con la guardia alta. Ya saben, lavado de manos, medidas de protección individual como esas mascarillas y colectivas, esa distancia social. Por lo menos hasta que todo esto haya pasado. Que será, yo creo que pronto. Bastante pronto, ojalá. Es que tengo ganas de daros un abrazo. ¡Ah! Como echo de menos esas giras, esos viajes. Pronto llegará. Pues esto ha sido todo, compañeros. No quería despedirme sin desearles unas felices fiestas que están llegando ya. Son días muy bonitos para estar en familia y compartir y todo ese espíritu navideño. Así que bueno, les deseo una feliz Navidad y que también preparen estos días de fin de año, que también, bueno, son especiales para despedir esta vuelta alrededor del sol y prepararnos para una vuelta más, el 2021, que será mejor, estoy seguro. Pues ahora sí que me despido, dale mucho al coco y estudia, quizás seas tú el próximo pastel. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratilla. Hasta pronto.